Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no le mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Y todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Y todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el sepulcro, santo es su sangre derramada en la cruz. Santo, santo, santo es Jesús de Nazaret. Santo, santo, santo es Jesús de Nazaret. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. No hay lugar que se compare, donde a solas pueda adorarle, y no hay lugar que se compare, donde a solas pueda adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada.
Así es, chicos hermosos. La mirada del Señor es lo más grande que puede haber en esta tierra. No hay otra mirada como la de Él. Es como si estuvieras viendo el mar azul profundo. Es muy hermoso nuestro Señor. Y bueno, antes de comenzar, de nuevo continuando con historias de hombres y mujeres de la Biblia, decidí hablar un poquito más de mi testimonio, de cómo conocí yo a Jesucristo, de cómo yo conocí la vida cristiana, porque la vida cristiana no es una religión, es una forma de vivir. Y, como fue algo muy especial, de repente me quedé pensando que hay personas que al escuchar en el video pasado de que el Señor me habló como Abraham, se pudo haber interpretado, ¿verdad? Que dijera yo que me habló como Abraham. Pero es que realmente la Biblia, las historias de la Biblia son para esto, para que tú vayas como en un espejo mirándote cómo vas tú en tu vida respecto a las vidas que se presentan en la Biblia. Y hay varias maneras en las cuales Dios nos habla. Y una de ellas es como Abraham. Una de ellas es que te puede hablar a ti también como le habló a Abraham. ¿Cómo? En, en voz, a tu corazón y a tu mente también en una imagen. ¿Sí? También te puede hablar como a Jacob. A Jacob Dios le habló en sueños, que es lo que vamos a ver en la historia que sigue. Cómo Dios le habla en sueños. También te puedo hablar como le habló supuestamente a Isaac, porque en Isaac no hay un registro de que Dios le hablara personalmente, pero era el hijo de Abraham y de Sara. Entonces también te puede hablar por medio de tus padres, explicándote quién es Dios y hablándote de la palabra de Dios, hablándote de la Biblia, ¿verdad? Entonces así es como le hablaron a Isaac, que también es otro de los patriarcas. O también puede suceder de la forma en que se le presentó el ángel a María en la anunciación, ¿verdad? Pues puede ser que un ángel se presente y te pida algo de parte del Señor, como le sucedió a María. O a Zacarías, siendo sacerdote, también se le presenta un ángel, ¿verdad? Y le dice que va a tener un hijo, y este fue el papá de Juan el Bautista. Entonces, como verán, a través de todas las historias de la Biblia, Dios se presenta a todas las personas siempre, porque no hay un requisito especial para que Dios se te presente. Dios es Dios. Dios es soberano, Él puede presentarse a cualquier persona, no importando su condición. Entonces, quiero explicar un poquito mi testimonio de lo que yo pensaba, yo creía, y cómo a mí me tomó de sorpresa esa presencia del Señor, siendo de que yo misma le había pedido una señal para saber si en el lugar donde yo estaba le agradaba a Dios o no le agradaba, porque a mí me interesaba y siempre me había interesado servir a Dios o que Él estuviera agradado con mi vida. Desde que yo era niña, uno de los máximos anhelos de una pequeña niña de 5 años era el querer ir al cielo. Entonces esa era mi máxima, era mi anhelo máximo. Y yo siempre platicaba con Dios y le decía, yo quiero ir al cielo. No me importa cómo tenga que pasar, yo quiero ir al cielo, ¿verdad? Y bueno, pues voy a comenzar leyéndoles un poquito acerca de lo que sucedió ese día. Tradicionalmente no va todo el mundo diciendo que Dios le habló, porque el mundo, por su falta de conocimiento de Dios, le es muy difícil creer que esto fuera posible. Y también porque puede ser que haya dudas cuando se ha sabido de itinerantes y falsas personas que han hecho todo su show diciendo de que Dios les habla o que Dios les ha hablado y manipulando a las personas. Mi propósito al contar alguna vez mi testimonio es solo para darles a entender que Dios no es un ser distante que no le interesa su creación, sino todo lo contrario, que Dios puede estar tan cercano conforme a la cercanía que cada ser humano se lo permita. El único prerequisito para que Dios te hable sería creer en Él, tener fe, porque si un ateo
pues él no va a creer que Dios le habló, ¿sí? Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, un prerequisito es que tengas fe en que verdaderamente Dios existe, que hay Dios, que Dios existe y que te puede hablar, que te quiere hablar. Es necesario que todas las personas sepan quién es Dios, qué pide Dios, qué hizo Dios por nosotros. El Señor hizo la humanidad para tener una relación personal y familiar con todos. Y el Señor, por su gran amor, pensó y planeó tener una gran familia con la que se deleita conviviendo con ella. Lo vemos tan claramente en las historias de la Biblia que estamos estudiando. Y recordando el por qué estudiamos detalladamente la Biblia, es precisamente para conocer a Dios, para saber cómo Él es, cómo Él piensa, cuál es su carácter y qué pide de nosotros su creación. Dios es una persona. Él es el espíritu, Él es espíritu y se manifiesta en tres personas distintas, que es la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y juntos crearon todo cuanto existe y quieren que donde ellos están, es decir, en el cielo, nosotros también estemos al terminar nuestra vida aquí en la tierra. Esto lo explica y lo revela el Evangelio de San Juan en el capítulo 17. Todo el capítulo 17 nos enseña qué va a hacer si le entregamos la vida a Jesús nuestro Redentor. Cuando el Espíritu Santo me reveló, quedé en shock por varios días, pues todo lo que Dios dice y te revela en tu tiempo de comunión y dedicación solo para Él y tú a solas es una gran riqueza. Esto que les cuento está en San Juan capítulo 17:3, que dice así, textualmente dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es pasar eternamente el tiempo con Dios, conociéndolo. Eso es lo que vamos a hacer toda la eternidad después que nos vayamos de esta tierra, cuando termine todo y vayamos a vivir con Él. Entonces es muy importante, por eso yo quedé en shock, porque de repente que la vida eterna, y mucha gente decía, no, pues ir a tocar el arpa, ¿verdad? Con los ángeles, a cantar coritos. Y la verdad es de que el Señor tiene tantas cosas que mostrarnos. La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, es lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces vamos a tener una vida muy, ahora sí que interesante, porque el Señor nos va a revelar muchas, muchas cosas. Él es eterno. Imagínese la profundidad de la eternidad de Dios. También, ¿a qué envió Dios Padre a su Hijo al mundo? Esta es una pregunta que todos deberíamos de hacernos, ¿verdad? Y porque es muy importante la respuesta. ¿A qué envió Dios Padre a su Hijo al mundo? La respuesta la encontramos en San Juan capítulo 1, específicamente en el versículo 12, que dice así: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿a qué mandó Dios a Jesús al mundo? A que nos hiciera hijos de Dios. A eso vino principalmente nuestro Padre. Dios Padre envió a su Hijo al mundo para que no fuéramos destruidos por el pecado, porque ya aprendimos que el pecado corrompe, el pecado enloquece y enferma, y el pecado nos destruye, nos lleva a la muerte. Y no solo a una muerte de este cuerpo físico, que todo mundo sabemos que algún día vamos a morir, sino también a la segunda muerte, que mucha gente no sabe que existe una segunda muerte después de el juicio final. Esta es la separación completamente del alma de Dios.
Y eso jamás lo hemos sabido, porque dentro de la misericordia de Dios en esta tierra, aún las personas que no creen en Dios y no lo conocen, aún ellas están dentro de Dios. Todo está dentro de Dios, aunque no lo conozcamos. Entonces no sabemos lo que es estar fuera de Dios, que es lo que experimentó nuestro Señor Jesús a la hora de estar crucificado en la cruz del Calvario. Por eso nuestro Señor Jesús, Él clamó así llorando a grito partido y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ha de haber sido tan horrible lo que se siente estar abandonado por el Señor, que ese clamor Jesús lanzó hacia el cielo. Ahora, para nuestro papito Dios no fue tampoco fácil ver cómo nuestro Señor Jesucristo cumplía el plan de redención para que nosotros pudiéramos ser libres de condenación del pecado y que nosotros pudiéramos ir al cielo. Entonces la salvación no nos costó a nosotros, pero tampoco no es barata, porque a Dios, a Jesús sí le costó. A Dios Padre le costó su Hijo verlo morir, ser lo más doloroso posible, y también a Jesús le costó su vida entregarla por todos nosotros. Entonces el Evangelio no es algo barato y el Evangelio tampoco no es fácil, pero para nosotros, por la gracia de Dios y por su favor, nos los ofrece gratuitamente a todo aquel que pueda creer en él. También podemos ver de cómo librarnos de esa muerte segunda en el versículo 12 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, que dice: a los que lo reciban. 2, a los que crean en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ir al cielo? Recibiendo a Jesús como nuestro Salvador y también creyendo en Él, creyendo en su nombre. ¿Qué quiere decir eso? De que Él dice la verdad. Ningún otro maestro iluminado que se conozca en este mundo, tanto como un Buda o un Zoroastro o un Mahoma, todos ellos fueron hombres, todos ellos hay una tumba y todos ellos están los huesos de esos hombres ahí y fueron grandes iluminados. Pero nuestro Señor Jesucristo, la tumba está vacía. ¿Por qué? Porque Él resucitó, así como Él lo dijo. Él resucitó y por eso marcó los tiempos. Por eso nuestro calendario dice antes de Cristo y después de Cristo. Si no fuera una persona tan importantísima, ya se hubiera olvidado la humanidad de todo esto. Pero Dios no ha permitido ni que se destruya la Biblia, ni que se olvide de Jesús, porque Él es la puerta para que nosotros tengamos vida eterna y que seamos perdonados por Dios de la transgresión del pecado, seamos limpiados del pecado. Nuestra vida, al abrirle el corazón, Él viene y habita y gobierna nuestra vida. Y todo esto se recibe por la fe, es decir, por creer en el nombre de Jesús. Realmente Dios lo envió, que es el Hijo de Dios, como con el mismo poder y autoridad que tiene el Padre, para espiritualmente hacernos nuevas criaturas. Pero esta vez quitando ese duro corazón de piedra endurecido por el pecado y dándonos un nuevo corazón de carne, semejante al corazón de Cristo. Jesús es como la plantilla perfecta para reproducir a muchas personas con el mismo carácter del unigénito Hijo de Dios y con un corazón semejante al de Jesús, nuestro Salvador. Pero todo esto se realiza en un proceso que durará toda nuestra vida. Por eso es que cuando nosotros entregamos la vida a Cristo, no nos morimos inmediatamente y no nos vamos directamente al cielo luego, sino que pasamos por un proceso que le llaman proceso de santificación todo el tiempo que estemos en esta tierra para perfeccionar nuestro carácter y que nos parezcamos un poco más a Cristo. Esto lo hace el Señor, lo hace el Espíritu Santo y nosotros no tenemos nada que hacer, como muchas religiones piensan que hay que hacer cosas
Y no, el Espíritu Santo es el que produce ese querer como el hacer, su perfecta voluntad dentro de nosotros. Por eso el Espíritu Santo se manifiesta por medio de frutos dentro de nuestra vida. Y nosotros no tenemos que hacer un esfuerzo por tener fruto. De la misma forma que un árbol no hace un esfuerzo propio por dar una fruta. El árbol por naturaleza la da. Y cuando nosotros le entregamos la vida a Cristo por naturaleza, vamos a dar frutos del Espíritu Santo de Dios. Pero el primer paso es creer en Él y entregarle nuestra vida para que el Espíritu Santo venga a nuestro corazón y cambie nuestra mente, nuestra vana manera de vivir, quitando todo lo que estorba en nuestro interior para que podamos tener una vida más libre, sin tantos prejuicios, tradiciones y falsos conceptos aprendidos desde que nacemos en esta tierra. Por eso dice la Biblia que si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios ni podremos entrar en él. Es necesario que toda la humanidad conozca esto. La humanidad, entre sus 70 u 80 años de vida, tendrá la oportunidad de conocer a su Creador y a Jesús como su Salvador y Redentor. Si esto no sucede en vida, entonces ya no tendrá la oportunidad de ser salvado y su vida eterna se convertirá en una terrible muerte eterna, a la que se sabe por testimonios y por la misma Biblia que es un lugar donde nadie querríamos ir jamás, por el dolor y el terror continuo y permanente que existe en ese lugar de muerte eterna. Y volviendo a mi testimonio, en el año 1997 enfermé terriblemente de tifoidea y con ello, semanas después, adquirí un virus alojado en mis pulmones. Yo tenía casi 6 años de ser ovolacto vegetariana y por lo tanto, los médicos me dijeron que la tifoidea la debía haber adquirido al comer algún queso o algún lácteo preparado con leche de una vaquita infectada con tifoidea. En ese tiempo aún no le había entregado la vida a Cristo y tiemblo al saber a dónde hubiera ido yo si en aquel tiempo hubiera muerto. Amigos, esto que cuento hoy no es cualquier plática. Es el testimonio de alguien que ya estuvo al borde de la muerte, que ya vio la luz al final del túnel. En esa condición estaba yo cuando tuve mi primer encuentro con Jesucristo nuestro Salvador. Mi organismo estaba tan deteriorado por el virus que yo no sobrevivía y el cuadro de la enfermedad era tan grave. Por ser vegetariana, los primeros meses comencé a ir con médicos naturistas para que se me atendiera por la enfermedad. Yo no sabía que tenía, puesto que era un virus en pulmones. Yo solo me sentía muy mal, me sentía como cuando tenía la tifoidea. Se me soltaba el estómago, me sentía que me faltaba el aire, no podía respirar, me sentía muy débil, casi no soportaba todo mi cuerpo, el poder estar de pie o el poder caminar. Para mí era muy pesado todas estas cosas. Después de haber hecho tanto ejercicio, era instructora, daba hasta 3 o 4 clases diarias, sin poder dejar el instituto, atendiendo a las personas. Ahí me apoyaron mucho. Mis compañeros de trabajo me apoyaron mucho para poder sacar adelante los compromisos que yo ya tenía, pero por lo regular pasaba los días acostada en una cama porque me sentía muy mal. Y para ello pues también se disparó la presión arterial, se vinieron taquicardias, subían tanto que era necesario llamar a mi hijo, ¿verdad? Y me llevaba al hospital de repente, y así estuve pasando como 2 años, fueron de este tipo de cuadros de agravamiento y sin poder salir adelante y siempre medicada, con diferentes medicinas. Visité a todos los médicos de la ciudad, gasté muchísimo dinero en los estudios, comencé yendo primero, como les decía, con naturistas, con test,
con alimentación, después con homeopatía, después ya al final fue con médicos alópatas, que fue lo peor, porque ahí empezaron a darme medicina muy agresiva, lo cual mi organismo no la toleraba, y luego bajaban las dosis y me surgía de nuevo la infección, y total de que nada más estaba manteniéndome en vida, pero ni me aliviaba ni nada. Ahí comprendí algo muy importante, que si Dios no hace la obra, en vano cualquier persona, cualquier estudioso puede ser el mejor médico del mundo, pero si Dios no da la orden, nosotros no nos aliviamos. Y sin embargo, cuando Dios da la orden, cualquier aspirina te puede aliviar de cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control absoluto de toda nuestra vida. Él es soberano y Él hace conforme a sus planes y propósitos para cada uno de nosotros. Estuve en el hospital naturista la última vez y estuve casi una semana. Y al final se vinieron unas taquicardias muy fuertes y la presión arterial también. Y el director del hospital pues me echó afuera. Me dijo: señora, por favor llame a alguien en su casa para que vengan por usted, porque la verdad este cuadro que está presentando ya no lo podemos atender nosotros. Usted se tiene que ir a urgencias, si tiene seguro, pues al seguro, o si no a la Cruz Roja, a algún lugar, porque tiene que ir a urgencias. Esto está muy grave. Y pues ya, llamé a mi casa, me marcaron y todo, porque casi no podía caminar de tan débil. De hecho, casi mi hijo me sacó cargando, casi me llevó al carro. Y de ahí él me dijo: ¿a dónde? Y le digo: pues a un hospital. Y me dijo: a la Cruz Roja. Le dije: pues no sé, a donde sea. Y él, como su papá, pero ya éramos separados, ya teníamos muchos años de divorciada, de separada. Él es médico, pero era médico chino. Entonces dijo: bueno, pero mejor déjame hablarle a mi papá. Y le habló y le dijo su papá: tráemela aquí al consultorio. Y me llevaron al consultorio. Él me estabilizó, mi ex esposo me estabilizó, mas no había encontrado en dónde estaba alojada la infección, porque mientras no se detecta en qué órgano está el problema, pues como les decía, solo me mantenía viva, pero no sabíamos exactamente en dónde estaba la infección. Al tiempo, el Señor permitió de que ya hubiera se dieran cuenta en dónde estaba, y de ahí ya vino mi sanidad. Pero esto fue hasta entregarle la vida a Cristo, que no me quiero adelantar, es lo que sigue. Entonces mi hijo me lleva, ¿verdad? Y la infección no salía. Al haber sido por años vegetariana, más la tifoidea que había padecido había dejado mi organismo muy delicado, de tal manera que medicamentos que me aplicaban era el mismo que me hacía mucho daño. Me daba diarreas, me subía la presión, taquicardia, alergias. Los meses pasaron, visité muchos médicos renombrados de la ciudad, pero ninguno me daba el medicamento adecuado. Incluso me llegaron a desahuciar porque dijeron: no había remedio para mí. Si me daban medicamentos fuertes para atacar el virus, mi estómago no lo resistía o me ponía muy mal cuando me aplicaban alguna inyección. Me ponía muy mal. Entonces me bajaban las dosis, terminé usando medicamentos para bebé de la dosis tan baja que me daban, pero sin embargo solo me mantenían viva, pero nada, no me aliviaba. En ese tiempo estaba tan débil que apenas podía caminar, pero no dejaba de tratar de encontrar un remedio que me salvara la vida, pues mis hijas aún estaban adolescentes y yo no quería morir y dejarles solas. En esa condición fue que el Señor me habló. Tradicionalmente yo nací en un hogar católico y mi madre de niña me había dicho que si algún día escuchaba a alguien la voz de Dios era porque ya se iba a morir, pues Dios solo le hablaba a los santos, que eran personas muy especiales, o a los que ya se iban a morir. Ahora bien, si tú estás desahuciada y de repente escuchas que Dios te habla, ¿se imaginan el impacto que fue para mí escuchar la voz de Dios? Yo no me considero una persona especial, ni tampoco yo estaba en un templo rezando cuando Dios me habló. No,
Yo estaba saliendo de mi casa, iba a pie con dirección a la tienda para comprar algunas cosas para hacer de comer. Eran alrededor de las 12 del día. Era día sábado. Y el día anterior una persona me había llevado a un lugar donde un grupo de personas cristianas habían orado por mí para que Dios me sanara. Si alguien está en ayuno, en oración y en un templo o en un retiro espiritual y de repente le habla a Dios, pues creo que no estaría tan impactado como al escuchar la voz en un momento que ni te imaginas que Dios te va a hablar o que te pueda suceder a ti. En esa condición me encontraba yo en ese día y un poco más fuertecita de la enfermedad, y por eso iba yo a la tienda para comprar cosas para hacer de comer. Mis hijas no estaban en casa, así que por eso salí yo a comprar lo que necesitaba. Cuando escuché la voz de Jesús en mi corazón, vi su hermoso rostro sonriéndome. Y cuando me dijo, ¿me buscabas? Fue como un rayo de luz que cayó del cielo sobre mí. Era mucho más resplandeciente que el sol mismo. Era mediodía, pero fue como si un reflector o 1000 reflectores cayeran sobre mi cabeza. Y entonces comenzó de nuevo la taquicardia. Se subió tanto que parecía que se iba a salir mi corazón del pecho. Ahora bien, Dios era el único que el único de este mundo que sabía que yo lo andaba buscando. También solo Dios sabía que tenía dudas del camino religioso en el cual yo estaba, y por eso le había pedido que me diera una señal de lo que yo hacía, que si le agradaba o le desagradaba o era un mal camino. Pero en ese momento yo olvidé todo esto. Lo único que recordé fue lo que mi madre me dijo, que cuando alguien oía la voz de Dios es porque ya se iba a morir. Por eso lo único que le contesté al Señor fue, no, por favor Dios, no permitas que yo muera aquí en la calle. Permíteme entrar en mi casa, le dije. Y como pude rápidamente volví a mi casa, pero al entrar y ver toda la idolatría que yo tenía en casa, sentí un gran arrepentimiento. Esto fue como un gran dolor en mi corazón por haber ofendido a Dios con esos ídolos. Estaba tan compungida y en un mar de llanto que el Señor me volvió a hablar y Él me dijo, desde este día esta casa es mía. Y yo le dije, sí, Señor. Luego me dijo, quiero que vayas a la sala de arriba y que saques ese altar, dice, que tienes. Todo lo que hay en él, sácalo de mi casa. Entonces me quedé por un instante sin palabras, porque me habían dado la orden de que ese altar que yo había permitido estuviera en mi casa, nadie lo podía tocar, solo los de la India, porque yo estaba en una religión de la India. Cuando hubiera un culto en mi casa o alguna meditación, era que ellos llegaban y ellos tocaban el altar, pero estaba prohibido tocarlo para todos, inclusive para mí, aunque era mi casa. Yo apenas le iba a decir al Señor lo que me habían dicho cuando Él me dijo, quiero que vayas y lo saques ahora. O sea, el Señor fue firme y me dijo, sácalo ya. En eso yo obedecí corriendo porque me dio mucho temor que el Señor se enojara. Y cuando estaba quitando todo, llegaron mis hijas. Ellas sabían perfectamente que no se podía tocar el altar. Y luego me vieron llorando. Entonces me dijeron, mamá, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y yo solo les dije, tengo que sacar todo esto de aquí, hijas. Todo esto no está bien. He cometido un grande error. Esto no le agrada a Dios. He ofendido a Dios mucho. Cuando terminé de sacar todo a la cochera, el Señor me dijo, quiero que le llames a Jaime y a Ruth para que te expliquen qué es lo que te está pasando. Jaime y Ruth eran unos pastores de una congregación llamada Salmo 23, donde un año antes yo había aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador.
Mas, sin embargo, no me habían explicado qué cambios iba a haber en mi vida al entregarle yo mi vida a Cristo. Nadie me había explicado nada. Por lo tanto, yo estaba ignorante de todo lo que me podía haber pasado. Entonces obedecí y les mandé a hablar. Le dije a mis hijas, llámenle por favor a esta persona, aquí está el directorio telefónico, dígales que por favor quiero hablar con ellos, que me siento muy mal y que necesito que vengan. Y ellos vinieron inmediatamente, como media hora después ya estaban allí en casa. Ellos me preguntaron qué era lo que sentía, qué era lo que había pasado. Les expliqué que había ido a una reunión de oración donde habían orado por mí para que yo sanara. Estos pastores sabían que yo estaba enferma. Ellos me dijeron, oh, entonces lo que tú tienes es la llenura del Espíritu Santo. Y en los siguientes días estuve sacando toda la idolatría de mi casa. Los pastores me preguntaron, ¿y qué más te dice el Señor? Y le dije, pues que esta es tu casa, eso es lo que me dijo el Señor, y que sacara todo lo que no le agradaba. ¿Y qué vas a hacer? Pues a sacar todo. Yo tenía de todo tipo de libros, tenía que cosas que no le agradaban a Dios. Tenía muchas figuritas que la gente me había regalado porque tenía muchos conocidos y mucha gente me regalaban cosas y todos eran idolatría y cosas muy caras incluso. Saqué todo a la cochera. Y lo del altar, pues sí hubo muchos conflictos que en alguna ocasión les explicaré más adelante, tal vez parte del testimonio de final de todo esto, pero por el momento pues no quiero tomar mucho tiempo de esto. Tuve muchos conflictos, pero vi la mano poderosa de Dios protegiéndome y ayudándome a que mi vida volviera a ser una vida tranquila, donde lo más importante era Dios y mi familia. Les cuento parte de mi testimonio porque quiero decirles que ustedes, al igual que yo, pueden tener no solo un encuentro personal con Dios, sino vivir toda su vida como la tengo yo, una vida de comunión con Dios, con el Señor, una relación tan hermosa como la que tuvieron con alguno de las historias que hemos estado estudiando en este espacio. Vamos a analizar que Dios está interesado en que todo el mundo lo conozca. Dios es real, Él habla, pero muchas veces las personas no tienen tiempo para Dios. Si yo no conociera a cientos de personas que Dios cada día les habla, pensaría que yo estoy loca, que me he vuelto loca. Pero este no es el caso. Hay muchos testimonios de personas que yo conozco que no son nada especiales, ni son perfectas, y sin embargo todas reciben una indicación de parte de Dios. Y son personas de diferentes edades, no tienen que ser pastores o personas de un cargo. No, cualquier persona, pero que le ha entregado su vida a Cristo, que tiene fe, que cree en la palabra de Dios y que tiene un devocional diario para que Dios le hable. Y están de todas edades, desde niños, adolescentes, adultos, ancianos, de todo mundo. Diariamente tenemos esa oportunidad de tener un encuentro con Dios y que solo hay que estar al pendiente de lo que Él nos quiera decir y entender su voz, porque a veces te habla por medio de la palabra, a veces por medio de predicaciones, a veces por medio de otras personas, a veces inclusive un letrero en la calle te puede dar un mensaje de parte de Dios. Lo importante es que el Espíritu Santo te da la revelación de que esa palabra es para ti. La vida ah, es una hermosa experiencia cuando le damos el primer lugar a Dios. Eso es lo que yo quiero compartirles. Que Él nos dirija como un buen padre es algo maravilloso. Dentro de nosotros sabemos que Dios existe, que Él es real y por lo que dice la Biblia, vemos cómo Dios habla y cómo somos creyentes, oramos y nos comunicamos con Él. Pero nunca nos pasa naturalmente por la mente de que Dios nos va a hablar. Y tal vez como yo un día te dijeron que si oías la voz de Dios es porque ya te ibas a morir o porque ya te habías vuelto loca. Sin embargo, cada día hay más y más personas que Dios ha tocado y ahora cada uno de ellos tienen una relación personal con Él y un testimonio que contar, como verán.
todo esto comienza primero teniendo fe en que Dios te puede hablar. ¿Cómo le habló Dios a Abraham? O como le habló a Isaac, o a Jacob, o a Samuel, o a María. Hay tantas historias, Dios también a usted le puede hablar. Tal vez personalmente como lo hizo conmigo, al igual que Abraham. O tal vez como lo hizo con Jacob a través de un sueño. O tal vez por sus padres cuando se reúnen a leer la Biblia. En aquellos años antiguos vemos que Isaac sabía de Dios seguramente porque su padre Abraham y Sara le habían hablado de Dios. A la Virgen María Dios le habló por medio de un ángel para saber si ella quería servirle como un vaso limpio y frágil para traer a su Hijo Jesús a esta tierra. Con esto vemos que nada imposible hay para Dios. Si Dios no me haya hablado, jamás me haya dado cuenta que en este mundo no todos los caminos nos llevan a Dios y que es muy peligroso andar por ahí sin Dios. Es necesario entregar nuestra vida para que Él nos haga nacer de nuevo y nos da un nuevo corazón, y a través del proceso de santificación que dura toda nuestra vida, llegamos a vivir en una relación cada día más estrecha y hermosa hasta llegar al cielo cuando terminen nuestros días aquí en esta tierra. Yo no soy perfecta, pero Dios trabaja conmigo diariamente y no me queda más nada que decirles que si gustan entregar su vida a Jesús hoy, hagas conmigo esta oración. Por favor, dile al Señor: Señor Jesús, te doy gracias por haber venido del cielo a esta tierra para salvarme. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que moriste un día en esta cruz para que yo tuviera vida eterna. Yo creo que al morir resucitaste venciendo así ese poderoso enemigo que es la muerte, y que como tú resucitaste, ahora también todo aquel que crea en ti podemos resucitar e ir al cielo con ustedes para siempre. Por favor, envía tu Espíritu Santo para que me enseñe todo lo que deba de saber de ti y me cuide para que al terminar esta vida me conduzca a casa, que es la casa eterna para siempre. Gracias, Padre. Amén. Si usted hizo esta oración, lo felicito, porque así como yo una vez también la hice, ¿verdad? Es una experiencia maravillosa porque realmente si la hizo de todo corazón, Dios va a tomar su corazón y le va a dar un nuevo corazón, un corazón más semejante al corazón de Cristo, y su vida va a cambiar como la cambió también la mía. Y yo sané. Después un médico que fue el novio de una amiga mía, mi amiga llegó de visita y me dijo: ¿cómo has estado? Le dije: muy enferma. Han orado por mí, yo no me siento bien, pero no me ha aliviado. Me dijo: deja hablarle a mi novio, él es médico del seguro, tiene experiencia de muchos años. Y él vino, checó todos mis estudios, yo saqué mi alterón de estudios de varios años. Y me dijo: qué barbaridad, pues aquí está clarísimo, mira tus pulmones, dijo. El virus está alojado en los pulmones, aquí se ve claramente. Qué barbaridad con los médicos, dice, que no saben leer los estudios. Y él mismo fue a la medicina, no me cobró nada, compró el medicamento, me aplicó unas inyecciones, me dejó inyecciones porque mi estómago no estaba bien para tolerar. Sí me dejó algún medicamento para aliviar mi estómago y todo eso, pero hasta que Dios dio el pase, hasta que Dios dio la autorización. Entonces, eso es lo que yo quería contarles, que no soy especial, que todos ustedes son especiales porque Dios se interesa en cada uno de ustedes y quiere tener un trato personal con cada uno. Y bueno, pues este es mi testimonio, parte de mi testimonio. Hay muchas cosas que puedo contar antes de y después de esto que me pasó, pero eso será en otra ocasión. Que Dios los bendiga, les mando un beso y si Dios quiere les hablaré luego. Hasta pronto.